Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Están tan equivocados los que piensan que tienen que portarse como el mundo porta para poder ganarles. Les ganamos por ser diferentes, en verdad. La iglesia es un pueblo santo, apartados de todo el mundo. Demostramos otra manera de comportarnos. No sigamos a ellos, sino que seamos una luz para ellos, para demostrarles una vida diferente, una vida de esperanza en la hora de la muerte. Un pueblo elegido, Dios te ha escogido, dijo Moisés a Israel. La iglesia también es un pueblo escogido. Es la posesión de Dios bajo su señorío. El soberano, el omnipotente, el omnisciente, nos eligió para sí. Es un pueblo único. No hay semejante. Un ejemplo, una luz viviendo en la tierra. Demostramos otra manera de reaccionarnos frente a la muerte, creyendo en el Señor. Que nos levantemos encima de la situación, porque Cristo venció a la muerte. La muerte no es el amo. Las palabras del apóstol en 1 Corintios 15:56 eran: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Decimos a los cristianos en la agonía: buenas noches, porque les veremos en la mañana de la resurrección.
y viviremos con ellos para siempre. No nos despedimos para siempre. La palabra común para la muerte en la Biblia es dormir. Muy buenas tardes. Amigos, es un placer poder presentar una vez más la palabra de Dios. Espero que hay personas allí que aprovechen de esta oportunidad en estudiar el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y donde hallamos tantas cosas de beneficio para los días en que estamos viviendo ahora. Estamos aquí para formar nuestro concepto de Dios. Esta es una de las cosas, quizás la cosa mayor, porque estamos frente a la Biblia vez tras vez tras vez, estudiándola, pero mientras estudiemos, que estemos pensando y viendo y que recibamos poder del Espíritu Santo para formar este concepto de Dios. La Biblia es la revelación de Dios, la revelación del Creador. Y no podemos hacer una cosa mayor, más importante, que saber siempre más de Él que nos ha salvado. Podemos conocerle personalmente, es cierto, pero con el estudio de la Biblia nos da oportunidad de conocerle mejor. Esto enriquece nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Y mientras que estemos estudiando también veremos los caminos del Señor, como he dicho en la introducción, que es diferente a los principios del mundo. Son espirituales que durarán para siempre. Son espirituales. Y vivir la vida espiritual de acuerdo con la voluntad de Dios nos levanta encima de los principios de este mundo. Vivimos por otras reglas, otras normas, otras leyes en el cristianismo diferentes que los del mundo. Y este estudio quiero que sea un estudio que no satisface solamente la parte intelectual de la persona que escuche. Nos interese intelectualmente las cosas de Dios. Hemos dedicado nuestra mente al Señor para poder, lo más que sea posible, servirle en una forma intelectual. Pero nuestra meta no es satisfacer tampoco la parte emocional de nosotros, aunque, como he dicho vez tras vez, la Biblia es muy emocional. Nos habla las emociones, nos conmueve sentimientos al leerlo, y así debe ser. Cualquier cosa importante es así. Pero principalmente la Biblia es espiritual y hay que verlo de forma espiritual. Hay que sacar la espiritualidad de las Escrituras. Y esta da otra manera total en cómo enfrentarnos con la palabra de Dios. Hay algunos que lo estudian, pero resulta ser solamente un estudio intelectual. No habla a su corazón. Hay otras personas que quieren recibir una subida emocional, sentimental. Eso no es malo, pero si quedamos así en la área de las emociones, caemos muy corto de lo que Dios tiene para nosotros. Estas palabras tienen que llegar al corazón.
Y así vamos a aproximarnos una vez más a la palabra única, la palabra de Dios. Estamos hablando de la muerte. Estamos en Deuteronomio 14:1, donde dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. Otra manera de enfrentar a la muerte que el mundo tiene. En la Biblia verás que en lugar de decir morir, en lugar de usar el verbo morir, la Biblia usa muchas veces, la mayoría quizás de las veces, la palabra dormir. Qué bueno, ¿verdad? Que la Biblia sabe de nuestras dificultades, sabe de nuestros dolores, sabe que no es siempre fácil la muerte para el cristiano. Separarse de sus seres queridos nos entristece, ¿verdad? Y bien, la Biblia por eso, en lugar de usar la palabra muerte, repito, comúnmente usa la palabra dormir. Y vamos a hablar un poco de eso. Este es un alivio, ¿verdad?, para el cristiano. Una manera muy bonito, muy bueno de hablar de la muerte. Esta cosa que nos es difícil vencer nuestra propia mentalidad, nuestra propia manera, ¿verdad?, de ver las cosas. Nos es una dificultad. Pero ahora vamos a estudiar la Biblia para ver cómo la Biblia intenta de aliviar el problema de la muerte. Jesús hizo más, venció la muerte para nosotros. Pero estoy hablando en la vida práctica, en la vida humana en que nos enfrentamos con seres queridos que mueren. ¿Cómo debemos enfrentar esto? Quiero decir una cosa, quiero aclarar una cosa, porque hay una doctrina, y es falsa, que enseña que el alma duerme. La Biblia no dice en ninguna parte que el alma duerme. Cuando la Biblia habla de dormir en la muerte, es el cuerpo lo que duerme. Vamos a aclarar este asunto, porque para no confundirnos, ¿verdad?, con personas que han llegado a otra conclusión en cuanto de la muerte. Que hay un estado dormido en que está la persona inconsciente hasta la resurrección. Repito, es una falsedad enseñada por gente que no han sido inspirados por el Espíritu Santo en este sentido. Quizás ni tienen el Espíritu Santo los que inventan tales cosas. Bueno, vamos a Juan, capítulo 11, y vamos a empezar un pequeño estudio sobre lo que la Biblia, cómo la Biblia habla y enseña sobre la muerte. Vamos a las palabras de Jesucristo mismo, en Juan capítulo 11, versículo 11 hasta 13. Jesús acaba de decir: el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces sigue diciendo: dijo esto, les dijo después a sus discípulos, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Veremos que este término no fue usado en la sociedad. No es que Dios lo está usando la situación en la sociedad. Ellos no se acostumbraban, los discípulos, no se acostumbraban a oír esa palabra dormir hablando de la muerte. Señor, si duerme, sanará. Piensan que es una cosa buena. Pero Jesús decía esto de la muerte,
de Lázaro. ¿Ves? Sustituyó la palabra dormir con la muerte. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Bueno, aquí vemos que este vocabulario es lo de Jesús, ¿verdad? Es lo de Dios, viene del cielo, esa idea de dormir en la muerte. En 1 de Tesalonicenses, vamos a ver en capítulo 4, versículos 13 y 14, como Pablo habla de la misma cosa. También queremos, hermanos, que ignoréis, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra dormir, otra vez. Y está hablando de los que han muerto, ¿verdad? Bueno, quisiera usar el mismo vocabulario que de la Biblia, pero como estamos intentando de definir esta cosa y explicarlo, tengo que usar las dos palabras, dormir y muerte. Está hablando de los que han muerto en el Señor. Y Pablo dice, no quiero que acerque de los que duermen. Duermen porque se van a despertar. Somos separados temporalmente, no finalmente. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros. Estamos estudiando esto en el libro de Deuteronomio, de cómo hace la gente que no tiene esperanza, que piensan que la muerte es una cosa final. Aquí nos está enseñando Pablo que no debemos ser como el mundo en este asunto. No debemos ver la muerte como el mundo lo ve, como los otros que no tienen esperanza. Esto es lo que dice Pablo. Que no seamos tan tristes. Claro que hay tristeza en la muerte, pero no como los otros, dice aquí. Que no sigamos el ejemplo de ellos, sino que les demos un ejemplo de esperanza. Porque en el cristianismo es lo que tenemos, una esperanza. Luego sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso es lo que creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sea, cuando Cristo viene por los suyos, vendrá con los que durmieron. Aquí dice, los que durmieron en él. ¿Qué va a traer con él? ¿Sus cuerpos? No. Sus cuerpos están en la tierra durmiendo. Jesús va a traer con él las almas de los que han dormido, las almas conscientes que traerá con él conscientemente al bajar para su pueblo, para llevar su pueblo a la gloria. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esta es una palabra segura del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor por su iglesia, no precederemos a los que durmieron. ¿Ves? Aquí la palabra dormir otra vez, hablando de estos cuerpos. No está hablando de las almas que Jesús va a traer desde la gloria con él, que han estado esperando este día de reunirse con todos los cristianos y unirse también con su cuerpo otra vez. Los cristianos se levantarán para estar con Jesús, cuerpo y alma. Primeramente los que durmieron y después los que quedan vivos
y juntos, dice Pablo, recibirán el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, ahora vamos a Génesis para ver más sobre este asunto, porque habla el libro de Génesis, más que otro libro, de los patriarcas, cuando ellos se murieron, empezando con Abraham. En Génesis 25, versículo 8, está hablando aquí de Abraham. Versículo 7 dice, estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años. En el siguiente versículo dice, y exhaló el espíritu. Su espíritu salió de él. Y murió Abraham en buena vejez. ¿Cuándo murió? Cuando exhaló su espíritu. Es la separación del espíritu y el cuerpo. Esta es la definición bíblica de la muerte. Los doctores, los médicos dirán que es cuando deja de palpitar el corazón, es cuando se deja de respirar, es cuando se deje de ver ondas de su cerebro. Pero la Biblia define la muerte como la separación del espíritu y del cuerpo. Entonces, y hasta entonces, se muere una persona. Y murió, dice, en buena vejez, anciano y lleno de años. Pero mire lo que dice aquí. Y fue unido a su pueblo. Exhaló el espíritu, murió y fue unido a su pueblo. Esto no quiere decir que fue puesto en un cementerio, ¿verdad? Uniéndose con los que habían muerto antes que él y que habían creído en Dios y en Cristo. No, está hablando de su espíritu. Su espíritu fue unido a su pueblo. Lo que somos nosotros es espíritu. Somos espíritu, hecho en la semejanza de Dios, porque creó en nosotros un espíritu que vive después de la muerte. Eso es lo que hace, es una de las cosas que hace que el hombre sea diferente que los animales, porque tiene alma. Y este alma sigue viviendo después que el cuerpo duerme. Murió y fue unido a su pueblo. No hay un periodo de tiempo de que habla aquí. Hablando de que se exhaló el espíritu, habla de ser unido a su pueblo. Su cuerpo sabemos que fue sepultado. Lo sepultaron, versículo 9, lo sepultaron Isaac y Ismael, sus hijos, en la cueva de Mecpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente del Mamre. Lo enterraron, lo sepultaron, el cuerpo, pero no estaba ya su espíritu. Ahora, no solamente aquí, quizás no es tan definido aquí como en otras partes. Vamos a 35, capítulo 35, versículo 29. Mire qué dice. Las mismas palabras casi. Hablando ya de Isaac, el hijo de Abraham. Exhaló Isaac el espíritu. Cuando Cristo murió, lo hizo, lo dijo también. Padre, recibe mi espíritu, ¿verdad? Y expiró, dice, y murió, y lo sepultaron, durmió su cuerpo, pero ya no estaba el espíritu, lo exhaló. De igual manera, Jesús, como Isaac aquí, Abraham antes de él, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Murió y sepultaron su cuerpo, pero su espíritu estaba con Dios. Ahora, vamos a ver una cosa todavía más clara sobre la separación del espíritu y del cuerpo en el caso de Jacob.
Israel. Capítulo 49. Yo quiero que tenemos que ver aquí dónde está Jacob cuando murió. Bueno, él bajó de Canaán, donde había estado viviendo con sus hijos, con sus nietos, porque en el tiempo de hambre Egipto tenía alimento. Así es que Israel y su pueblo, los 70 y pico personas, bajaron a Egipto, ¿verdad? Y es allí en Egipto, claramente lo dice la Biblia, que murió. Ahora, a Jacob habla con todos sus hijos. Les habla de su futuro aquí en la tierra, el futuro de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel. Y dice, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama. Y aquí usa la misma palabra, creo, que cuando Cristo murió. Y expiró. La misma cosa, expiró su espíritu. Y fue reunido con sus padres. ¿Por qué es más claro esto? ¿Por qué lo he dicho? Porque Jacob está en Egipto. No está en el lugar, el campo, donde fue sepultado Abraham y Isaac. Jacob está lejos de ellos en Egipto cuando muere. De todos modos, dice aquí, fue reunido con sus padres. Esto no puede estar hablando de un estado físico, no donde está su cuerpo, que lo pusieron en el sepulcro con Abraham y Isaac, porque cuando expiró estaba en Egipto y inmediatamente fue reunido con sus padres. ¿Dónde? En el lugar donde estaba el espíritu de sus padres. Fue reunido el verdadero Jacob, el Jacob interior. Su tabernáculo, su tienda, durmió y fue sepultado. Pero Jacob siguió conscientemente en el lugar donde estaban sus padres. Y fue reunido con Abraham y Isaac, saliendo de Egipto y yendo a donde están los espíritus de ellos. Yo creo esto es muy claro. A menos que vayamos, ¿verdad?, torciéndolo, lo que estamos diciendo, viviendo aquí, algo claro, creo yo, es que, como en los otros casos, el espíritu se separa del cuerpo y el cuerpo es sepultado, pero el espíritu, y esto no pasó inmediatamente, digo, lo tenían que llevar a Canaán y sepultarlo su cuerpo. Además habla de José, ¿verdad?, su hijo, que fue años después de su muerte, que lo llevaba sus huesos a Canaán a sepultarle. Así es que no está hablando del cuerpo aquí, de estar reunido con sus padres. Esto pasará cuando Cristo vuelve al mundo otra vez por los suyos. Entonces nos reunimos corporalmente, físicamente. Pero nosotros los cristianos debemos ver que la parte importante, más importante de nuestro ser es la persona interior. Nosotros alimentamos el espíritu. A nosotros, como he dicho en el principio del programa, tenemos que ver las escrituras espiritualmente porque somos un pueblo espiritual. Y hay algunos que no tienen vida espiritualmente y por eso solamente ven las cosas físicamente como las cosas más importantes. No son las más importantes. Lo que fue reunido con sus padres era la parte importante de Jacob. Este era el mero Jacob, quien fue reunido con sus padres. Bueno, ahora vamos adelante. En
Deuteronomio otra vez, en el capítulo donde estamos, el versículo, ¿dónde estamos? Versículo 3. Nada abominable comerás, dijo a Israel, y siendo un pueblo físico, importaba el alimento físico. Israel fue elegido por Dios como una nación entre todas las naciones de la tierra. Este fue su propósito. La iglesia es un Israel espiritual, es un cuerpo espiritual, es una nación espiritual, pero no es el cristiano y el cristianismo. No es una nación física. No hay tal nación que podemos decir que es una nación física. Hoy en día, menos Israel, que ha revivido, podemos decir, reavivido en su tierra otra vez. Pero Israel siempre fue elegido como un pueblo físico entre todos los pueblos del mundo para ser un ejemplo para ellos. El cristiano es un pueblo espiritual y por eso importa lo que permitimos que entra al ser espiritual, lo que consumimos espiritualmente. Nada abominable comerás. Los que ponen el énfasis en la comida física y si lo da tanta importancia es para que vea que no vean la superioridad de la vida interior. Por eso lo ponen mucha importancia en las comidas, en lo que se hace físicamente. En cuanto de los alimentos, vamos a ver lo que Jesús nos ha enseñado. Marcos capítulo 7. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 15. Están criticando a Jesús por no lavar antes de comer. Era una costumbre. Pero Jesús contesta o da un argumento en contra de esta práctica. No es que no lavamos para la salud. Eso no, claro, no es malo. De que lavemos las manos antes de comer para que, la contaminación que haya en las manos no pasa a la comida. Eso lo hacemos de costumbre, pero para los judíos era un rito religioso. Y Jesús lo está corrigiendo aquí. Dice que nada, nota la palabra nada, hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y es muy claro que Jesús está enfatizando su espíritu, de que su espíritu no sea contaminado. Dice que nada de comida que entra en la persona le puede contaminar. Y es claro que está hablando de alimento. Aquí no está hablando de veneno, por ejemplo. Si entra en él, sí le contamina, le mata, ¿verdad? Pero está hablando de alimentos. Nada que entre en él que le pueda contaminar, sino lo que le contamina es lo que sale de él. Es muy claro que Jesús está hablando espiritualmente aquí. Dice, eso es lo que contamina al hombre, lo que sale de él. Es lo que manifiesta que no está limpio en su ser. Ahora vamos al versículo 18. Les dijo Jesús todavía, contestando a sus discípulos que estaban confusos un poco por lo que él había dicho. Y dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No está el Espíritu Santo enseñándoos? ¿No entendéis que todo lo de fuera
que entra en el hombre no le puede contaminar porque, y aquí aclara, está hablando de las cosas espirituales porque dice no entre en su corazón. Mira, ningún alimento entra en el corazón, ni puede contaminar el corazón. No entra en su corazón, sino en el vientre, físicamente, y sale a la letrina. Así es que las cosas físicas solamente afectan las cosas físicas. Las cosas físicas no afectan el espíritu del hombre. No entra en su vientre. Esto decía, mira, el comentario aquí de Marcos. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Otra vez, alimentos, no veneno, no cualquier cosa. Está haciendo limpio lo que los judíos tenían por inmundo. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Entonces, en cuanto de las comidas, que lo tengamos, bueno, entendido, que no sentimos ningún afecto o ningún efecto en nuestro espíritu por lo que comemos. Otra cosa quiero decir aquí para aclarar un asunto más. Cuando Dios hizo el hombre libre para comer, ¿verdad? Él dijo, todo lo podéis comer. Los judíos fueron limitados. Lo hemos estudiado aquí en este libro. Y creo que lo vamos a estudiar más. Porque ciertas cosas eran inmundos para ellos. Ciertas comidas, ciertos alimentos eran inmundos para ellos. Pero lo que Dios siempre decía, después de todo, de toda la libertad que uno pueda tener en el Nuevo Testamento, sigue instruyendo los apóstoles que la sangre no es alimento. La sangre se derrama porque simboliza la vida de la persona y el respeto para la vida que hay en la sangre. No lo comemos nosotros. Es sagrado. No lo tocamos. Y especialmente cuando pensamos en la sangre de Cristo, que nosotros recibimos su vida en nosotros porque Él derramó su vida con su sangre. Y nosotros aprovechamos de eso. Por eso no comemos. En el Nuevo Testamento nos dice no comer la sangre, así que es una excepción, aunque no sea una excepción porque la sangre nunca fue alimento, ¿verdad? No es una carne, no es una verdura, es algo inmundo para el hombre, o sea, el hombre debe respetar la sangre. Aún en el Nuevo Testamento no somos libres para tomarlo. Y digo, si hay cualquier duda, quizás no están muy seguros de si lo que estoy diciendo es cierto o no, está bien, no pasa nada. Pero si hay una duda, sabe que el cristiano en algunos asuntos tiene que respetar sus dudas. Porque, por ejemplo, una cosa, nosotros debemos tener el fin, nuestra meta en agradar a Dios lo más que sea posible. Y no debemos intentar de experimentar si una cosa es pecaminosa o no. ¿Puedo hacer esto y ser cristiano todavía? Esta nunca debe ser nuestra pregunta. ¿Puedo comer carne y ser cristiano? No lo contesto. Lo que contesto es eso. ¿Qué tan cerca podemos vivir a Dios? Si hay alguna duda, mejor no. Mejor no lo hacemos. Puede ser
puede ser que no hace daño, quizás no es pecado, pero si hay una duda, estamos aquí en el mundo tan poco tiempo y la eternidad es tan grande que debemos respetar la eternidad sobre nuestros apetitos. Esta es una regla para la vida cristiana. Siendo un pueblo físico, entonces, importaba a Israel las cosas, los alimentos físicos. Los animales prohibidos y limpios tenían características simbólicas. Aquí los vamos a ver en Deuteronomio otra vez. Y este empieza en versículo 3, cuando dice, nada abominable comerás. Y luego lo da una lista de los animales, de los aves, de los peces, que son mundos y inmundos según la ley de sus tiempos. Sabemos que no estamos bajo la ley ceremonial de Israel, porque fue una nación física. Y en el Nuevo Testamento estas cosas ya no lo practicamos. Por ejemplo, la circuncisión fue una señal física que distinguía a Israel de todas las demás naciones. Ahora no tenemos tal cosa en la iglesia. Ha cambiado. Estas cosas eran símbolos. Pero en el Nuevo Testamento habla de la circuncisión del corazón. Un corazón puesto aparte. No está hablando del corazón físico tampoco. Está hablando de nuestro espíritu, el centro de nuestro ser, el centro espiritual de nosotros. Hay que hacer esta distinción. Ahora, los animales prohibidos y limpios tenían características simbólicas. En versículo 6, de todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pezuñas hendidas y que rumiare, las 2 cualificaciones. Un caminar simboliza un caminar a lo cual no apega lo sucio de la tierra. Está hendida y más difícil es coger la suciedad de la tierra. El cristiano debe andar en el mundo sin ser contaminado por el mundo. Este es lo que simboliza para nosotros. Luego habla de rumiar, que es digerir completamente. Las vacas lo hacen, ¿verdad? Otros animales, las ovejas, lo hacen. Digiere la comida de forma muy... Bueno, la vaca lo hace de tal manera que sale de él leche que nosotros comemos. Leche ya bien dirigido, ¿verdad? De lo que come la vaca. Y el cristiano debe estar dirigiendo las cosas, no dejando las cosas ligeramente. Debemos dejar que la palabra de Dios entra en el corazón. Debemos meditar. Meditar es rumiar espiritualmente. Y así Ezequiel, también en el Nuevo Testamento, Juan fue instruido a comer un libro. ¿No? Comer un libro. Esto también era simbólico porque no lo comió, ¿verdad? Físicamente. Pero simboliza lo que estoy diciendo. Rumiar. El predicador del Evangelio tiene que tener puede digerir la palabra de Dios para poder compartirlo. Tiene que ser parte de su ser. Bueno, tenemos que seguir adelante. Pero esta es la cosa, son cosas simbólicas en estos animales. Los peces, que tienen escamas.
resisten mejor contra la corriente. Con las escamas resisten mejor contra la corriente. ¿Qué simboliza? Que el cristiano va contra el corriente y con las escamas espirituales puede resistir mejor las convicciones en el corazón. Resisten la tentación y las cosas que el mundo ofrece. Empezamos el capítulo notando la actitud frente a la muerte. Y aquí ya empezando con versículo 21. No hablé de las aves, ¿verdad? Las aves, principalmente las aves que se menciona aquí, son carnívoros. Entonces simboliza esto. Las aves que son limpios no comen carne muerta. No comen carne muerta. Y esto nos demuestra que nosotros estamos en una vida en abundancia. No comemos religión muerta. Comemos de Cristo Jesús espiritualmente. Recibimos cosas vivas en Él. Es una vida, la vida cristiana. Bueno, y esto nos guiará, nos dirigirá al versículo 21, donde, y no vamos a leer la lista de cosas prohibidas, ¿verdad? Tú puedes leerlo si quieras. Pero ahora dice, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en las poblaciones le podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo. Hay una diferencia aquí entre el israelita y el extranjero. Empezamos el capítulo notando la actitud frente a la muerte. Y aquí nos está protegiendo de la muerte. Como Moisés instruye mucho al pueblo. Habla mucho de eso. La muerte hace inmundo. Hacía inmundo al israelita. No podía estar en presencia de un muerto. Y la gente tenía que tener cuidado, no contactarse con un animal muerto, una persona muerta. Bueno, por una parte por la salud, ¿verdad? Que se puede contaminar por una enfermedad. Eso es una cosa, pero la cosa espiritual es más importante. Evitamos la muerte espiritual. Hay religión muerta que no da vida a sus miembros, sino les engaña, prometiendo salvación, pero no lo proveen. La religión no salva. Hay algunos que dicen, si no pertenece a nuestra religión, no puede ser salvo. La religión no salva. No, si tú estás o no estás en una religión, no es lo que te salva o te condena. Porque lo que es exterior otra vez, y la iglesia organizada es algo exterior. El cristiano vive en el ambiente del espíritu. Evitamos la muerte espiritual. Hay religión muerta que engaña prometiendo salvación y no lo da. La religión no salva ni da vida, ninguna religión, la mejor que sea. El cristianismo en verdad no es una religión en este sentido. Es algo aparte. Me acuerdo que mi padre lo dijo a mi abuelo, que estaba muy en contra, mi abuelo, de la religión. Nunca entró en una iglesia. Mi padre le dijo, lo que he recibido yo no es una religión, es una persona que vive en mí. Y si Cristo vive en ti, esto es lo que importa. Esto es lo que importa. La salvación es una persona que vive realmente en la persona. Es la persona de Jesús quien salva. No da vida una religión. No vaya buscando mejor religión. Busque a Cristo. Lo que da vida es nacer de nuevo por creer en Cristo.
entonces no se salva por pertenecer a cierta religión o iglesia, sino por creer en Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. Es lo que enseña el apóstol Juan. Bueno, ya hemos llegado a terminar la reunión radial, ¿verdad? Por la radio, con el estudio bíblico, bueno, que ha cubierto cosas, yo creo, muy importantes. Cómo enfrentar a la muerte, cómo el cristiano es diferente, qué es la diferencia entre el judío y el cristiano, cómo es la doctrina en cuanto de los alimentos. Esas son las cosas que hemos estudiado. Hemos hablado del cuerpo como la parte del ser humano que duerme. La palabra preferida en la Biblia es dormir. Nos consuela, ¿verdad? Sabiendo que nuestros seres queridos en Cristo los vamos a ver por la mañana. La mañana, cuando todos nos reunimos una vez más en la presencia de Dios. Bueno, esta ya hemos pasado y no he avanzado mucho en cuanto del capítulo, aunque ya hemos cubierto también una buena parte, hablando de las comidas, porque ocupa mucho lugar los diferentes animales, peces y aves nombrados aquí. Pero de aquí en adelante vamos a continuar en el siguiente programa. Y habla aquí de ofrendar a Dios. Y es más que eso. Habla de una adoración, una manera de adorarle a Él. Esto lo vamos a pasar en el siguiente programa. ¿Y qué es el deseo? Bueno, yo estoy explicando estas cosas porque tengo cuidado de que un hermano, una hermana sea engañado por las sectas falsas que tienen doctrinas diabólicas en verdad, que son designados para quitar la paz del corazón, para desconsolar. Esta es la obra del diablo, desconsolar al cristiano, decirle que él va a quedarse inconsciente por muchos años, inconsciente en la tierra, sepultado, y no va a estar consciente hasta el día de la resurrección. Te digo, es un engaño diabólico. ¿No lo crees? ¿No crees a estas personas que llevan a estas doctrinas porque no andan en el Espíritu Santo? Han podido desarrollar esas doctrinas por su propia mente, sin el Espíritu Santo. Y esta es la gran diferencia. No hay ninguna evidencia del Espíritu Santo en estas religiones falsas. Hay que evitarlos mejor y no unirse con ellos porque se puede confundir. Lea tu Biblia. Yo muchas veces he dicho, y lo he dicho unas veces en estos días, he dicho a los que vienen a las casas, ¿verdad?, con sus revistas y sus propaganda, ¿verdad?, diciendo que son cristianos, lea el cristianismo verdadero. Y ellos empiezan a explicar sus doctrinas, que Jesús no es Dios, y bueno, esto es lo peor de todo. Pero entonces les digo, mira, sinceramente, si tú no hubieras oído, amigo mío, estas doctrinas, si alguna persona no te hubiera enseñado estas cosas, si tú leyendo tu Biblia no podrías desarrollar esa misma doctrina. Alguien te lo tenía que enseñar. Alguien aparte de la palabra de Dios, porque si tú sencillamente aceptaría la palabra de Dios y lo leyera, jamás llegarías a esas conclusiones que hombres te han enseñado. Entonces son maniobras
de profetas falsas. Lo aclaro públicamente, no tengo miedo de aclararlo. No hay nada de evidencia de la obra tremenda de Dios en esas religiones. Bueno, amigos, vamos a despedir por lo pronto y estaremos pronto, como digo, con otro programa y seguimos en capítulo 14 de Deuteronomio. Hasta la próxima vez.